Canelones no se detiene. El Frente Amplio se mueve en cada punto del departamento. Con esfuerzo y compromiso militante, avanzamos hacia el Canelones que soñamos. No se detiene la risa, no para una canción. Produce el licenciado Darwin Peña Zapeto. Conduce, y ya llega junto a ustedes, el presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, Mariano Bianchino. No pares vos. Bueno, es un gusto reencontrarnos, compañeras y compañeras, en este espacio de Canelones no se detiene, el espacio del Frente Amplio de Canelones, y con este invento nuevo que, por lo que estábamos hablando también detrás de micrófono, de la importancia de la comunicación, inventamos esto que se llama Nos Vemos en la Radio, es decir, que el programa se filma y se emite, así que bueno, a los oyentes y compañeros tanto de Radio Canelones como de Continental, Pando Canelones, FM Atlántida. La compañera no precisa presentación, muchas gracias por recibirnos, Lucía. Te preguntaba si habías quedado cansada después de la intensa jornada también de debate político, de lo que significa un congreso con mucha gente como lo fue el congreso del NPP. ¿Qué dejó el congreso? Bueno, cansado uno queda porque las instancias del congreso son altos en el camino para pensar, para mirar hacia atrás lo hecho, sacar enseñanzas y mirar hacia adelante lo por venir. Así que tienen, desde nuestro punto de vista, una enorme importancia. Por eso esa instancia fue agotadora en cierto medio, pero salimos contentos porque salió dentro de lo que habíamos planificado. Nos llevamos una cantidad de resoluciones, algunas son cuestiones programáticas que vamos a aportarle al Frente para la nueva propuesta, para el cuarto gobierno del Frente, que no debe ser más de lo mismo, sino tiene que ser seguir subiendo esa escalera de la izquierda. De conquista, de derecho. Sí, claro, que hemos venido subiendo. Y por otro lado, algunas resoluciones concretas que nos parecían importantes, por ejemplo, darle velocidad a la aprobación de una ley que se está tratando en la Cámara de Diputados, que es sobre transparencia, sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Después otra ley que también se está tratando acá de financiamiento de los partidos políticos, y introducir una ley sobre la reglamentación de los viáticos. Es decir, son cuestiones de transparencia. Nos parecía importante que esas cosas estuvieran como resolución. Después, hay otras cosas que son más de resolución interna. Nosotros tenemos una cosa que le llamamos el Fondo Raúl Bebesendí, que es una especie de microcrédito. Hemos cumplido 11 años. Financia el emprendimiento productivo. Claro, nosotros le ponemos un tope a los salarios de los cargos que tenemos, no solo los legisladores, todos los cargos que tenemos, y con eso financiamos un fondo. Ese fondo nació en la crisis del país para apoyar, aunque sea con unos intereses, a quien tenga emprendimiento. Pero esa etapa, en la medida del advenimiento del Frente Amplio, se fue superando, porque avanzó el empleo y aparecieron otros sistemas de crédito como el microcrédito, microfinanzas Grow, el fondo. Entonces nosotros ahora hicimos un balance, una rendición de cuentas públicas, y decidimos hacer tres cosas. Una, vamos a mantener la pata esa de esos créditos. La otra, vamos a formar como una parte del fondo específica para catástrofes, para apoyar al SINAE, a nuestro sistema de emergencia, o situaciones que tienen, por ejemplo, los vecinos de un barrio que tienen que hacerle los baños una canchita de fútbol, entonces puede ser una brigada con los materiales para dar un apoyo social. Y la otra es de un proyecto fallido que tuvimos, que
habíamos comprado una chacra para hacer un fondo de semilla autóctona y nos quedó grande, porque eso requiere... Es decir, fue una idea buena, idealista, pero nos quedó grande. Reconocemos lo que nos pasó, entonces ahora vendimos esa chacra y con ese dinero vamos a hacer un fondo para ayudar a los peones rurales, a los que el Instituto de Colonizaciones le da tierra, pero a veces no te basta con la tierra, precisas una herramienta, precisas semilla, precisas algún animal para poblar y se precisa un microcrédito direccionado a esa gente. Es también un fondo rotatorio, ¿no? Entonces, porque nosotros estuvimos cuando el Instituto de Colonizaciones le entregó un padrón en la colonia Emiliano Zapata al CIPE, que es el Sindicato de Peones Rurales, y vimos que esa era una de las dificultades. Y la otra es la capacitación de esa gente, es decir, ayudarlo al INEFOP en eso, porque el INEFOP es un instituto maravilloso, obviamente que está desbordado de trabajo. Entonces, eso fue una resolución y después nosotros tenemos un instituto de investigación y creación de pensamiento político, se llama CADESIC, que hemos hecho muchas publicaciones y cosas de esas, como la Fundación Libercedeñi, la Vivian Tría, la Ronald Oficinas de pensamiento. Claro, y ahora queremos tener dos patas, seguir con eso, lo veníamos haciendo, pero ponerle una pata de formación para los cargos institucionales. Por ejemplo, hemos visto que nosotros con buena fe planteamos un compañero para que sea concejal de un municipio, pero después que el compañero ganó, que está ahí sentado, lo dejamos en banda, lo dejamos en soledad, y el pobre compañero tiene que remar con la realidad. Entonces nosotros que queremos hacer cursos de formación, es decir, saber qué es la institucionalidad que va a enfrentar y de cosas que nos vayan planteando los propios compañeros, tanto concejales como ediles, como mismos diputados o otros cargos de los ejecutivos, de las intendencias o del gobierno central, de modo de poder ser una usina de formación institucional también. La formación política nosotros la hacemos por otro organismo, pero esto nos parecía porque esto es un instituto que es independiente y que es abierto, no importa el pelo político que tenga la persona. Nosotros, por ejemplo, hicimos últimamente unos seminarios sobre derechos laborales que vinieron trabajadores de cualquier pelo político. La idea era que el trabajador sepa qué derechos tiene, porque acá alegremente, bueno, y con mucho esfuerzo también votamos leyes, pero si después el beneficiario no se enteró por alguna razón, no sabe qué derechos le corresponden, entonces, ¿qué pasa? No los puede utilizar. Entonces ahora dijimos, bueno... Vos decís que eso pasa mucho. Eso pasa bastante. Entonces, esa función la vamos a mantener, que es una función como algo hace el INPO, porque el INPO saca una publicidad, pero algo más fuerte lo nuestro, y lo complementamos con esta formación. Ahora, si cae un concejal para ilustrarse, que es de otro partido, no nos importa a nosotros nos importa la calidad de las instituciones, es decir, que las instituciones sean fuertes. Nosotros creemos en la democracia de partido, no que vengan los outsiders cayendo del cielo. Bueno, eso también lo aprobamos, en 45 días vamos a elegir la nueva dirección, le introducimos una modificación. Nuestra dirección tiene 45 miembros y 15 suplentes y bueno, se pueden votar hasta 24. Y bueno, tienen que ser, vamos a poner que se puedan votar hasta 12 hombres y hasta 12 mujeres, un acceso igualitario, aunque el resultado es democrático, ¿no? Es por el orden de votos que se sacó. Así que bueno, trabajamos en eso, lo más lealmente que pudimos, siempre las cosas fueron aprobadas por mayoría y minoría, por unanimidad, y le hicimos un enorme agradecimiento a los compañeros que habían venido del exterior, que vinieron de Ecuador, de Bolivia y de Brasil, y por los aportes que nos trajeron.
Y hicimos una declaración final, como todos los grupos políticos que son medio de principio. Pero bueno, salimos contentos, cansados pero contentos. Los santos de hoy no son como los de las estampitas. Los santos de hoy son gente que se levanta temprano a trabajar, son gente que usa vaqueros a veces un poco gastados, que comen un pancho en una esquina, que intentan ayudar al otro. Los santos de hoy son jóvenes que andan vendiendo garrapiñado, maní, eso y tantas otras cosas, dijo el señor que se llama Francisco, que hoy es Papa, en Brasil. A mí me resultó sorprendente su idea, de decir, es la gente, los santos del siglo XXI es esta gente común. Te lo pregunto porque vi que tenías la foto de él ahí. Tengo la foto porque es un personaje distinto. Yo no soy católica, como la mayoría de los uruguayos soy laica, pero respeto todas las religiones, como dice nuestra Constitución. Pero es un papa muy particular. Claro, creo en el valor de las personas. Y entonces creo que el Papa Francisco, como había sido Juan XXIII y algún otro, son gente fuera de serie. Y además es el primer papa latinoamericano. La Iglesia Católica tiene el grueso de sus feligreses en Latinoamérica y nunca había habido un papa de esta región. Y además, como es del rioplatense, ¿cómo decirte? Nos entendemos bárbaros. Toma mate, le gusta el fútbol, habla como nosotros. Y la forma, pero además y es un hombre llano, cercano. Si se puede definir con una palabra, es la cercanía. Es un hombre que se mete en los zapatos del otro. Y ha hecho una revolución en la Iglesia. Yo creo que está haciendo una revolución en positivo, en el sentido de que la Iglesia, que nació como una religión bien cercana a la gente más pobre, más excluida, vuelve a ese sector, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de participar en Roma en un seminario de organizaciones sociales religiosas al cual él nos invitó con Pepe y donde se discutía la peripecia de la vida, pero donde había desde cartoneros argentinos hasta agricultores paraguayos, decirlo. Con Reitziger eso seguro no pasaba. No, no tanto con Reitziger, que en realidad Reitziger quiso hacer un montón de cosas, pero la salud no le dio, sino otros anteriores, capaz, Boitila y otros. Y además él es muy confrontativo, no confrontativo, capaz que esa no es la palabra. Primero que habla sin pelos en la lengua y después pone el eje donde tiene que estar. Ese seminario se cerró con un acto en un lugar del Vaticano, que el Vaticano es algo que te agobia por... él dijo algo así, este es el último, una de las últimas cortes que queda, pero él ha roto porque él vive con unos monjes, no vive en el palacio episcopal, bueno, todo eso. Entonces en ese enorme... Los protocolos, las formalidades, la forma de vestir también dentro de lo que es el protocolo. No usa esos zapatos rojos que usan. Hay ahí un zapatero que quedó desocupado, me parece. Y entonces él, además de saludar a todas las delegaciones y tiene mucho carisma y mucho cariño por la gente, porque después cuando bajó a la platea saludó a Dios y todo el mundo. Pero un discurso encendido también. Y claro, dio un discurso fuertísimo, de los cuales después empecé a buscar en internet y la prensa levantó trató de buscar con lupa lo más, pero habló fuerte del capitalismo, habló de lo que le roban a la gente. Una cosa, yo ahora de memoria no te sé repetir la palabra, me traje el documento y al final de todo dijo, bueno, le pido que recen por mí, porque claro, él tiene una enorme responsabilidad y a los que no son creyentes, dijo, nos miraba a nosotros
que me manden buena onda, hizo así. Es decir, que tiene esos sujetos, es una cosa Claro. chica lo que te cuento, pero que habla Pero de un alma grande. Así que por eso lo tengo. Me parece que es un personaje que va a dejar su trazo en la historia. Lucía, te propongo una pausa porque acá hasta me están haciendo tijeras con las manos, con los deditos, Sí. por 4 ya y enseguida volvemos con otro bloquecito y seguimos conversando de política y de la vida también. Ya Bueno. venimos. Seguimos conversando. Yo también, nosotros dejamos el mate, así que no trajimos mate, pero bueno, es una mateada de la imaginación. Te pregunto, Lucía, en tu rol de política, dirigente política de tantos años y en tu condición de mujer, una pregunta que le he hecho a otros actores políticos en este mismo espacio, sobre todo después del 8 de marzo en Uruguay, ¿no? Nosotros lo comentamos con la delegación del Frente fue a China, cuando la ministra china, que era dijo, pero agarró un papelito y dijo, pero si marcharon 300.000, desfiló el 10% de la población que tienen ustedes, ¿no? Fue lo que nos dijo. ¿Cómo lo ves vos, que estás en política desde muchísimo antes, desde antes de que existiera el Frente Amplio, desde antes que el feminismo hiciera eclosión y de una forma también sin pedir permiso? ¿Cómo ves esta evolución también del pensamiento y del rol de la mujer y el rol de la mujer en política? Bueno, es bueno recordar algunas cosas de la historia uruguaya. Uruguay fue el primer país de Latinoamérica donde la mujer tuvo voto. Eso fue gracias a Valle de Ordóñez. Pero además fue el primer país que tuvo el divorcio por sola voluntad de la mujer, también en esos años de Valle de Ordóñez, donde se reconocieron los derechos de la maternidad, que hubo una época que hubo una jubilación adelantada para las madres. Es decir, Uruguay tuvo una serie de derechos, la mujer tuvo una serie de derechos, y uno de los desvelos de Valle de Ordóñez era que las familias de la época, yo me imagino lo que habrán sido las luchas de él, ¿no? Porque hay que plantear estas cosas en aquellos años. Hoy Lo combatían adentro de su propio partido terriblemente. sí. Igual, Valle y Ordóñez cuentan que él no solo escribía como él, sino con un seudónimo, sino que uno de los seudónimos que utilizaban en el diario El Día era mujer. Sí, puede ser. O sea, una cabeza muy adelantada, escribía como si él fuera los mujer. plebiscitos, la posibilidad de plebiscito referéndum se lo debemos a él. Que estuvo en Suiza y se dio cuenta que ese mecanismo. Bueno, y entonces él veía que las familias, con un espíritu más conservador, no mandaban a las mujeres a estudiar, y no por un problema económico, Entonces él creó la femenina que era un ámbito donde, si el pretexto era que en los estudios más importantes y superiores había hombres y por eso no podían ir las mujeres, bueno, acá tenés el ámbito. Y eso hizo dar un salto en la inclusión de la mujer a niveles universitarios, aunque después hubo mujeres que se recibieron en la Universidad de la República, ingenieras médicas, etcétera, ¿no? Paulina Luis y bueno, otras. Entonces, él en eso era muy claro. Todo ese periodo fue muy avanzado Uruguay, muy avanzado. Es probable que con el advenimiento de la dictadura nosotros, además del congelamiento que supuso el progreso, hayamos generado determinado retroceso también. Pero no hay que olvidar que en la dictadura hubo miles de mujeres presas y esto que te voy a decir, yo no soy feminista, defiendo a la mujer, pero no estoy en una posición extrema, diríamos. Creo que hay que pelear, siempre he peleado por los derechos de la mujer, pero en un mundo que sé que es plural, ¿no? Pero en la lucha de la resistencia en las cárceles y en la búsqueda de los desaparecidos y demás, han hecho punta a las mujeres. Nosotros en el penal, yo estuve unos cuantos años en el penal, siempre le decíamos las gordas, porque la mayoría eran gordas de las madres. Las gordas eran de armas tomadas, así como más. Y las gordas, cuando llegaban a la puerta del penal, le decían no hay visita, se plantaban hasta que les dieran una explicación. No así los padres. Es decir, ellas eran
eran las que echaban y lograban cosas a precios altos. Y les voy a contar una porque es impactante. Cuando muere Bassen, nosotros estábamos, en penal estaba la compañera de Bassen. Ese fue un momento tremendo que vivimos allá adentro, ¿no? Porque una cosa es estar libre y otra es estar preso. Me desvío un poquitito y te cuento que a ella alguna vez la habían llevado al hospital militar para que lo viera, pero siempre trataban de ningunear. Estaba en la misma celda que estuve yo. Entonces ese día eran las 3 de la mañana, ese horario, prenden todas las luces, nosotros no sabíamos lo que pasaba, y entraron a la celda y le dijeron, vístase que tiene una visita. No les animaron a decirle que se había muerto. Nosotros nos miramos con Sonia, nos miramos entre nosotros y ya supimos lo que había pasado, ¿no? Ella nos dijo, tranquilas compañeras, nos dijo así, se vistió y se fue. Nosotros nos quedamos despiertos esperando que volviera, porque en algún momento iba a volver. Bueno, la llevaron, la metieron en el calabozo donde él estaba, que estaba muerto, estuvo un rato y se volvió. Cuando volvió, las compañeras que tenían, por unos agujeritos que le hacíamos a las mamparas de la ventana, tenían visibilidad para la zona donde venían los autos, que cuando ella se baja del auto le gritaron, Sonia, ¿qué pasó? Bueno, entonces ahí nos dijo. Y entonces todas las compañías empezaban a gritar, de una forma de comunicarse en el penal, informando las noticias. Y empezamos a cantar, y los milicos se quedaron muertos. Se hizo un silencio y se oía el canto. Bueno, al otro día había visita. Entonces no querían dejar entrar a la madre de Bassen, que venía a ser la suegra de Sonia. No la querían dejar entrar ese día, que venían del cementerio, lo acababan de enterrar. Entonces las otras cosas se plantaron. O entramos todas o no entra nadie. Y empezaron y empezaron y les pusieron unas ametralladoras y las viejas no dieron para atrás y al final entraron todas. Entonces vos te das cuenta que echaron para adelante. Entonces, esas luchas estuvieron. ¿Cuál es la diferencia del momento de hoy? Es que esa lucha muchas veces fue sorda. O sea que fue invisibilizada, no claro, es que existiera. Hubieron grandes. Sí, una mujeres. épica de la. Por ejemplo, Julia Arévalo, sí, claro, que fue una gran senadora, había que ser mujer del Partido Comunista y senadora en esas épocas, ¿no? Ustedes pónganse en los zapatos de esa realidad. Fue una voz importantísima en la creación del Instituto Nacional de Colonizaciones. Ella estuvo en la comisión que inventó esa ley. A ponerte un hito, vale la pena leer esas actas de comisión, la discusión que se dio sobre el fenómeno de la tierra, el peor rural y demás. Bueno, y existieron, Alvaro Valle, existieron grandes mujeres, pero te las ponían como excepciones, no como la norma. También había a nivel profesional y demás. Entonces, hubieron varios fenómenos. Las situaciones críticas que empieza a vivir el país, de carestía y demás, hace que la mujer se incorpore al mercado laboral más masivamente de lo que había estado. Porque, por ejemplo, yo tengo 72 años, cuando yo era niña, mi madre trabajaba, pero ¿qué pasaba? Trabajaba en mi casa con una máquina de coser, que las de vestimenta de aquella época te daban la fazón para coser pijama, esto, lo otro, y se sacaba unos pesos por un salario que se generaba en mi casa, que era como todos los fasoneros sin la seguridad social, pero a mi madre le servía porque le venía ese dinero, pero también nos podía cuidar a nosotros, ¿entendés? Se multiplicaba. Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio de esta época? Que esos temas se ponen sobre la mesa y aparece una cosa que existió siempre, pero que no estaba sobre la mesa, pero por debajo y ahí en los pasillos se hablaba, que es la violencia doméstica.
No es que la violencia doméstica sea un producto del siglo XXI. No, existió siempre. Lo que pasa es que había una invisibilidad de ese tema y como una vergüenza de la familia y un no te metas. Y una complicidad del silencio del barrio. También, ¿no? Un no te metas del barrio, ¿no? Entonces, eso cambia y entonces yo creo que eso va generando y organizaciones sociales que militan denunciando estas cosas, que fueron las que lograron poner el tema sobre la mesa, y más una agenda de derechos que fue desarrollando el Frente Amplio, diversas leyes que se fueron votando, coloca un clima propicio para decir, bueno, no va más, porque eso, ni una más quiere decir eso, no va más. Eso se tiene que acabar. Y ese fue el motor de esa celebración del 8 de marzo, imponente. Entonces, ahora nosotros de esa enorme movilización tenemos que tratar de entender por qué la gente fue, es decir, dialécticamente leer eso y tratar de recoger de allí la mayor cantidad dispuesta a un paso más de lucha. Es decir, que no quede nada más que como un fogonazo. ¿No? Bajo esta consigna, las cosas se consiguen luchando, no hay otra receta. Y perdés el día que abandonás la lucha. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vos te podés caer 50 veces, perder 1000 batallas, pero si seguís vas a ganar. Y eso es la propia historia del Frente Amplio. En el año 71. Nosotros le dimos un susto a la derecha. Y es la historia tuya también. Claro, la personal, pero yo como parte de un colectivo. El susto que la derecha se llevó en el 71 fue porque nunca creyó lo que estaba viendo. Y esa condición sui generis, que te diría yo, me atrevo a afirmarle, casi única en el mundo, de haber generado un frente que no es una coalición de electoral simplemente, sino que va más allá, con esa consigna que es fácil de decir, pero es difícil construir, unidad en la diversidad. Un programa común, un estatuto y una postura ética, que eso son los pilares del Frente Amplio, permitió que la izquierda en este país pasara de ser testimonial a ser gobierno. Vaya diferencia. Hoy en Perú se está formando algo similar, están discutiendo esto los brasileños, donde la izquierda está atomizada, también la están discutiendo los chilenos. Nos han mirado muy de cerca los ecuatorianos, los bolivianos también les llaman, los colombianos también les llaman la atención, incluso los vascos acaban de formar un frente amplio, porque entienden que sí, que ese es el camino posible. Es decir, el Frente Amplio tiene tantas particularidades. Nosotros, porque estamos adentro todos los días, no nos damos cuenta, porque tiene 3 partidos: tiene el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Tiene infinidad de movimientos, tiene agrupamientos, tiene gente suelta, el movimiento, lo que llaman la coalición y el movimiento. Bueno, entonces eso, que menos mal que existieron esos veteranos geniales que lo pergeñaron, ha sido la fortaleza del Uruguay. Pero hay una secuencia, eso nos llegó al Uruguay como un regalo del cielo. Acá las ideas de izquierda y de organización sindical los trajeron los migrantes. Bajaron del barco, desgraciadamente en un país donde barrieron con los pueblos originarios, bajaron del barco con nuestros apellidos, sus historias, los oficios y las ideas políticas. Los sindicatos, los ferroviarios, los panaderos, los primeros del otro siglo. Muy bien. Y había varias centrales obreras y el movimiento de izquierda era testimonial en el Parlamento.
Hasta que el Uruguay tuvo la genialidad de hacer aquello que se llamó el Congreso del Pueblo. Como yo soy veterano, tuve la posibilidad, siendo muy joven, de participar, ¿no? Porque ese Congreso reunía a trabajadores, las distintas centrales obreras, que eran más de una, estudiantes, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, pequeños y medianos productores rurales, intelectuales, maestros, profesores. Es decir, era una cosa bien amplia. ¿Qué discutimos ahí? Si se trabajó en comisiones, a mí me tocó estar en la comisión de los problemas de la vivienda. Se discutió un plan de gobierno, demostrarnos a nosotros mismos que otro país era posible. Y entonces, al año de eso, se produce el primer resultado, que es la unificación de las centrales obreras, el nacimiento de la Convención Nacional de Trabajadores. Y la Convención Nacional de Trabajadores tuvo dos virtudes iniciales de las que a veces nos olvidamos. Primero, no es una central, que es una cosa vertical, es una convención, está todo en discusión permanentemente, tiene una enorme democracia interna, contrariamente a lo que la prensa de otro palo dice, ¿no? Y además, en cierto modo, porque el Uruguay es pequeño, es policlasista, porque no solo trae a la gente que está en las cadenas productivas, sino también un profesor, un maestro, gente de otros sectores de la población, pero que también vive de un salario, un cuentapropista. Entonces, un par de años después, fue la unidad política, el Frente Amplio. Esas dos herramientas que estuvieran creadas en ese momento fue lo que nos permitió asumir la dictadura. Si no, los años de dictadura nos hacían bolsa. Pudimos resistir, pero ¿por qué se resistió? ¿No? Porque esas cosas hay que preguntarse. Y fue lo que permitió, a la salida de la dictadura, si tú miras la encuesta, el Frente Amplio fue así, siempre creciendo. A punto que nos tuvieron que meter el balotaje para ponernos un escalón. Y nos ayudaron en cierto modo, porque nos obligaron a juntar más votos y más conseguimos. Lucía, te voy a contar algo yo ahora. Vos sabés que yo creo que hay el mejor documental que retrata un poco la vida de ustedes es un documental que hicieron unos alemanes. Yo lo vi como 6 o 7 veces. Para mí es espectacular la mirada, la sensibilidad que ponen ellos ahí. No sé, imagino yo que del año 93, 94. Sí, fue la salida, bastante cerca de... Pepe era diputado y tú eras edil. Me acuerdo que Pepe se entrevera con la alemana tratando de explicarle el precio de las flores y vos le decís $1, $1 el ramo. Y bueno, y ahí hay una entrevista también larga con tu hermana, ¿no? Tenés una hermana gemela que también estuvo, digamos, por momentos de su vida en el trille de lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional y demás. Sí. ¿Cómo se trasvasa de alguna manera esa vida familiar con esa peripecia colectiva también tan única, ¿no? Porque si no, no hubieran venido los alemanes a hacer un documental. Hace ya, muchísimos años antes de... No, los alemanes vinieron, yo tuve una duda. Digo, ¿qué podrán entender un pequeño país como Uruguay de lo que le vamos a contar? ¿Qué podrán entender? Sin embargo, tuvieron la sensibilidad de transmitir. Eso es la calidad del cineasta. Es impresionante ese documental. Sí. Aparece Ñato con su primer teléfono celular, hace 20 y pico de años, y dice, ahora existe esto. Yo tenía un celular de ladrillo, iba en una camioneta vieja, y dijo, bueno, en realidad, aparece en el film, dice, bueno, al parecer ahora cuando hagan la revolución me avisarán por esto, qué sé yo, y lo tira, ¿cómo? Yo a los militantes jóvenes que se incorporan a la lucha siempre les digo esto. Al primero que tenés que salir a reclutar es a tu familia, porque si uno no tiene la retaguardia organizada, la queda. La vida de un militante es insoportable, porque no tenés ni sábado ni domingo, a veces ni Navidad,
ni vacaciones, ni esto, lo otro, te llaman a cualquier horario, me tengo que ir, voy, vengo, y entonces eso empieza a entrar en conflicto con lo que es la vida familiar. Ahora, si la familia está en el proyecto, si comparte la misma causa, entiende lo que pasa. Entonces se produce la armonía. Como el último palo que vos tenés para rascarte es tu familia, cuando todo te naufraga, de que te agarrajes de la familia, lo primero que tenés que hacer cuando te incorporás a la militancia es ser muy cuidadoso con tu familia. Yo a veces eso no pasa. Tengo una familia grande y no todos piensan como yo. Sin embargo, tengo la mejor de las relaciones, porque uno puede tener muy buena relación, aunque el pensamiento no sea el mismo, porque las relaciones humanas tienen un grado de complejidad que permiten desarrollar estas cosas, ¿no? En el caso de Pepe, nosotros nos conocimos en la lucha y compartimos la causa. Lo que es la familia más pequeña, más íntima, pero en la familia más grande, yo tengo muchos hermanos, muchísima cantidad de primos, tíos, etc. Tengo de todos los palos, pero sin embargo nos movemos en un marco de respeto, al punto que si yo les puedo pedir cosas y les puedo pedir un apoyo, y siempre, aunque no piensen como yo, porque siempre hemos tenido un diálogo franco y un darnos cuenta en algún modo, explicarnos y no divorciarnos. Entonces, un militante joven le puede pasar eso. Entonces, eso es el primer consejo. Me atrevo a aconsejar porque ya soy vieja. Probablemente unos cuantos años atrás esto no te lo estaría diciendo. Te lo digo así ahora. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en una sociedad consumista que nos tiene dominados. Entonces, nosotros pretendemos cambiar la sociedad y el mundo, pero como dice la Catalina, si no cambias tú, no cambia nada, aunque tu presidente sea Fidel, dice la Catalina. Bueno, muy bien. Primero el cambio tiene que ser en nosotros, pero además nosotros tenemos que saber que todo lo que consumimos, y si consumimos por arriba de lo necesario, que hay un marco de consumo necesario, lo consumimos, gastamos plata para consumir, ¿no? Y esa plata la sacamos del tiempo de nuestra vida que tuvimos que trabajar para obtener ese dinero. Entonces ese tiempo se lo quitamos o a los hijos, o a la familia, o a la pareja, o a las amistades, o al libre albedrío de querer leer un libro, o estar bajo un árbol, o irte a pescar, ¿no? Y como tenemos una sola vida, una sola chance tenemos esta que nos dieron, la tenemos que tratar de gastar de la mejor manera posible. Y tenemos que pensar en dos cosas, que la tenemos que gastar de la mejor manera posible y que lo mejor que le podemos dejar a nuestra comunidad en forma restringida y en forma ampliada es que nos recuerden por algo positivo. ¿Entendés? Porque haber sido un buen tipo, una buena persona. Entonces, creo que eso requiere tiempo, dedicarle tiempo. Entonces, todo el tiempo gastado, y esto vale para la vida política, yo puedo pensar en la mejor ley, en el mejor proyecto, pero si no lo sé explicar y me pongo de mi lado, porque en realidad el que lo tiene que defender es el todo, ¿no? Es la comunidad. Yo empiezo a perder, no hago pie, porque vaya si se dan paradojas, ¿no? Nos contaba hace unos días en el mismo congreso que vino el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Ellos quisieron poner una ley de herencia, porque está demostrado, los economistas lo demuestran en el mundo, que la concentración de la riqueza se da mucho por las herencias, ¿no? Muy bien. Y yo pienso lo mismo, que hay que tener una ley. Y porque además uno no trabajó para tener eso. En Uruguay, por ejemplo, las herencias tienen un impuesto plano, que es decir, que es igual para todas las realidades. Así que si tú heredas una casita
que con esfuerzo hicieron tus padres de Nuevo París, vale lo mismo que si le das un chalet en José Ignacio. El impuesto vale lo mismo, no la casa. Pero hay una diferencia. Entonces, Rafael nos contaba que ellos ponen eso y la derecha se las ingenió para hacer tal propaganda que gente que no tenía para heredar ni un caramelo se puso de contra de la ley, pensando que capaz algún día, la ilusión de que como Henry Ford era pobre y se hizo rico, ¿viste? Vos también te podías hacer. Lo que se llama el mito de Robinson Crusoe, que claro, se puede salvar solo. Y eso hizo que ellos recularan de la ley y se dieron cuenta que el problema era que no lo habían explicado bien. Entonces yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar los militantes. Y eso es parte, para eso precisamos tiempo de estar no solo con nuestra familia, con nuestro barrio, con nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, no sé, cada uno tendrá su realidad. Te hago la última pregunta. Alguien, digamos, que ha dedicado su vida a esto, pero que además desde muy joven agarró un fusil, cuando uno le mira la cara a la muerte y sabe que eso es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad muy certera y muy cercana, y las diversas formas también de la muerte, la pérdida de la libertad, el horror. Esto es una opinión mía, vos me contestás lo que quieras. Yo creo que alguien que hace eso es porque está pensando en el futuro, alguien que no teme tanto a la muerte, o que por lo menos la asume como parte de la cosa. Y te lo pregunto porque, como última pregunta, ¿cuál es el Uruguay que vos ves del futuro, de los próximos 20 o 30 años? ¿Cómo te lo imaginás o cómo crees que, por dónde debería transitar Uruguay del mañana? Te quiero hacer una pequeña referencia al ayer. En los años 60, Uruguay y Latinoamérica discutieron cómo se salía de la penuria y cuál era la vía para salir. Y habían dos opciones, la vía electoral o la vía armada. Algunos tomamos para un lado y otros para otro. No estoy criticando nada ni alabando nada, estoy relacionando hechos. Nos trillaron a todos las dictaduras. Hubo guerrilla en todos los países de América y luchas electorales en todos los países de América. Nos trillaron a todos, la quedamos todos. Pero de aquellas brasas quedaron fuegos. Entonces, esos compañeros que vos vas a encontrar de cualquiera de las opciones, por aquí, por allá, veteranos, fueron los que conformaron la base para lo que vino después. Entonces, cada un ser humano, cada persona es uno y su circunstancia, ¿no? He leído en estos días una autocrítica maravillosa de un veterano que se murió, que era alemán, pero había vivido exiliado muchísimos años en Uruguay, era comunista, era judío también, cuando era muchacho había estado preso en un campo de concentración, y en Uruguay fue metalúrgico y trabajó en el sindicato de la UNRWA. Y entonces se hace, en el marco del derrumbe de la Unión Soviética, se hace una autocrítica que se llama La biblioteca de mis errores. Pero una de las cosas que dice, y es maravilloso escuchar, leerlo, es probable que yo, ahora con el diario del lunes puedo ver esto, el otro, pero el fuego que me imprimió por la causa de los demás, esto, aún en el error, fue maravilloso, dice el tipo. Bueno, nosotros siempre podemos acertarle o equivocarnos, pero cualquiera que se dedica en alma y vida a una causa, no está pensando en lo inmediato, está pensando en el mañana. Por eso entonces yo el Uruguay del mañana, por el tamaño que tiene Uruguay, por el lugar donde está ubicado, por pertenecer a Latinoamérica, aspiro a que sea un Uruguay plenamente integrado a la patria grande en el sentido profundo de esta definición, ¿no? Es decir, hay una frontera geográfica que no la admito, que la trazó la conquista, que se consolidó con los procesos independentistas, pero todos tenemos esa matriz que es común. Y creo que el eje tiene que ser
la no explotación del hombre por el hombre, ¿no? Eso es una cosa permanente y básica. Mientras exista un explotador en el mundo, esa va a ser una causa. Y el poder preguntarse y discutir qué entendemos por la felicidad humana. Artigas decía la pública felicidad. Bueno, ese es el derrotero principal, construir la pública felicidad. Si en esta única vida que tenemos para vivir no somos felices, bueno, es tremendo. De todo esto que hacemos, y las horas de discutidero y esto y lo otro, que a veces estamos cansados y demás, tienen sentido si entendemos que estamos construyendo esa felicidad colectiva que precisamos y que es posible, que podrá ser una utopía, pero menos mal que la política tiene sueños y utopías grandes, porque si no avanzamos. Claro, porque si no avanzamos. Lucía, muchas gracias por tu tiempo y fue un gusto en nombre del Frente Amplio Canario y del mío propio, y bueno, y los micrófonos también de los espacios radiales que vamos consiguiendo por aquí y por allá. Empezamos en Radio Canelones y trataremos de que siga multiplicándose, abiertos también para lo que quieran comunicar. Bueno, gracias a ustedes y los canarios son la especie del laboratorio piloto de todo el Uruguay, así que tienen una enorme responsabilidad. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene. En Canelones no se detiene y nos vemos en la radio. Los queremos mucho. No se detiene la risa, no para una canción. Aquí termina una hora de encuentro entre los y las Frente Amplistas. Los esperamos la próxima semana para seguir informando y compartiendo historias de un Frente Amplio que avanza en Canelones. Canelones no se detiene, un espacio de la departamental del Frente Amplio.